Ya estamos en la segunda parte aquí de esta entrevista con un periodista de alta trayectoria y de alto standing, Cristian Zurita, un colega muy admirado. Cristian, nuevamente bienvenido aquí. Hablabas con Alina en el bloque anterior de las complicaciones de hacer periodismo de investigación, casi que nulas ahora. Y hablo de nulas, tú mencionaste la palabra grandes medios, pero estos grandes medios parece que fueron grandes antes o hay mucho problema económico ahora porque no hay ninguna unidad de investigación vigente en ningún medio grande tradicional, Cristian. No, tal vez se deba mucho a los cambios que el propio periodismo está enfrentando y por la propia crisis económica. No creo que existan ya unidades de investigación en el mundo, ¿sí? Sobre todo estoy hablando de los periódicos impresos que generan la pauta del desarrollo informativo en todo el planeta, ¿no? Pero, por ejemplo, The Guardian todavía la conserva, o The New York Times, tal vez que son estructuras mucho más grandes o cofinanciadas por organismos internacionales que están pendientes del desarrollo de este tipo de investigaciones que tanto aportan a las democracias. New York Times tiene una capacidad de desarrollo tremenda. Sin embargo, su unidad de investigación se ha visto netamente mermada y ellos han migrado hacia nuevas formas de desarrollo periodístico, sino que no olvida el periodismo de investigación. Por ejemplo, una nota periodística publicada en el New York Times no tiene menos de 2 a 3 días de reporterismo, ¿sí? Eso significa un trabajo poderoso, pues, o sea, es muy poderoso y por lo regular no lo trabaja solo una persona. Nosotros hemos visto trabajos, porque alguna vez tuvimos la oportunidad de conversar con periodistas de New York Times, justo donde estoy, en mi casa vinieron a hacer unos reportajes especiales y era un trabajo de largo aliento que demoró aproximadamente 5 meses. Entonces, tienen equipos que les permite desarrollar este tipo de investigaciones a largo plazo y luego con un éxito especial, porque utilizan una serie de formatos a través de la web, video, podcast, imágenes y obviamente la redacción. La redacción. Así que son posibilidades que tienen medios, yo diría, cada vez menos, por más grandes e importantes que sean. Pero pero lo que existe también es un resurgir de nuevos medios, sobre todo en los Estados Unidos, que vienen de la web y hacen poderosa investigación. ProPublica es por ejemplo. En Ecuador esa investigación poderosa, como le llamas, ha venido justamente de estos medios independientes e incluso nativos digitales. Hablo del caso, por ejemplo, Arroz Verde, que luego se ha judicializado. Mi pregunta es, ¿por qué estos medios, que son pequeños, consiguen estos impactos periodísticos relevantes y no nosotros que estamos acostumbrados a hacer medios tradicionales? No sé, también es como un mea culpa, es lo que quiero decir. Bueno, en el Ecuador hay una condición, ha habido un reacomodo de los periodistas con experiencia que han tenido que salir de los medios por varias circunstancias y cada uno ha creado sus portales, ¿sí? Código Vidrio, Arturo Torres. Sí, Arturo Torres lo Juan hizo. Carlos Calderón, Plan B. Juan Carlos lo hizo con Plan B, ¿sí? Yo lo hice con Mil Hojas y después Fernando Villavicencio, que es una cosa excepcional porque él nunca estuvo en medios, ¿sí? Más bien era una fuente de medios, ¿sí? Creó su portal y ahora pues prácticamente trabajamos en un consorcio, porque nuestras páginas no han dejado de existir, pero publicamos en uno solo, es un consorcio lo que nosotros tenemos. Y pues la experiencia del periodismo de investigación está allí, en Arturo Torres. Arturo Torres es uno de los periodistas tal vez sea el periodista más reconocido a nivel internacional, porque Totalmente tiene uno de los premios más... uno de los premios más importantes de América Latina, que es el premio Javier Valdés. Él lo tiene, él lo ganó en el segundo año, ¿sí? Y luego el Ecuador no ha podido reeditar esas posibilidades. Pero todos salieron y todos estamos cumpliendo, creo, un papel bastante digno. Es parte de la evolución natural, porque quiero ir un poco al antecedente. Diario Hoy, con una edición o una sección extraordinaria como era Blanco y Negro, en la cual trabajé,
Diario El Universo también tenía una unidad de investigación fantástica donde estaba Mónica Almeida, si no me equivoco. Ecovisa tenía Visión 360 de 1 hora, que ahora se ha reducido a un segmento de 8 minutos. ¿Qué está pasando? ¿Es normal que pase esto o finalmente debemos decir esto es un efecto de la crisis y sigue siendo normal? Creo que es un efecto de la crisis. Es una condición económica que obviamente el país se encuentra en un momento eh, muy lejos de lo que sucede en el resto del planeta, porque el resto del planeta también tiene crisis, ¿sí? Pero nosotros tenemos una crisis extremadamente profunda, O sea, es ¿sí? como es la crisis triple. Exactamente, sí, exactamente, sí. En un paquete de 3x3 más o menos, ¿sí? Totalmente. Entonces, tiene que pasar, y pasa mucho por allí, pero de ahí ha habido un proceso de transferencia y de convergencia hacia lo digital que tienen todos los medios, y es posible que esta crisis lo termine acelerando, ¿sí? Hemos visto el cambio radical en el diseño que tiene, por ejemplo, el Universo, ¿no? Que se ha convertido prácticamente en un tabloide, y es triste porque el principio es más imágenes, menos texto, Menos ¿sí? investigación, por tanto. Menos investigación, por tanto, no es que lo hayan dejado, pero de pronto ves otras fortalezas que aparecen en lo digital. Entonces, esta transformación a lo digital en un momento de crisis es posible que la veamos con más fuerza en este proceso que yo creo que será de al menos año y medio más. Que además de la crisis, concuerdo contigo en lo que dices, Cristian, también hay ciertos intereses, tal vez dentro de los medios tradicionales, que no nos han permitido contar abiertamente lo que ha ocurrido en los hospitales. ¿Y a qué me refiero? En el caso de esta familia, y lo digo con nombre y apellido porque ya está judicializado, el caso de la familia Bucarán, se sabían que estaban a cargo de los hospitales y el reparto de dinero. Eh, ¿Por qué no se decía? ¿Sigue habiendo este miedo o estos compromisos? Creo que son las circunstancias de los medios provocadas en los 10 años de Correa. Era claro que existió un principio de silencio, sobre todo eh, para, para evitar que Rafael Correa vuelva, y de allí pues se entienden muchos silencios. Lo que pasa es que el periodismo ecuatoriano tuvo un tropiezo grave, mira. Cuando esta gente llega en el año 2006, 2007, buena parte del periodismo se encontraba listo para florecer, ¿sí? Porque ya no había problemas de autocensura, ¿sí? Existían nuevas agendas, se estaban generando las unidades de investigación, y los medios de alguna manera estaban cambiando y fortaleciendo su capacidad informativa. O sea, la era Correa, que destruye los medios, llega en el mejor momento de los medios. Y cuando tenían que eclosionar y desarrollarse, pues simplemente lo que hacen es coartarlo y destruirlo, ¿ya? Este proceso de remediación, yo siempre dije que iba a ser extremadamente largo, ¿sí? Y hasta que la prensa se reencuentre, ¿sí? Va a pasar mucho tiempo, porque vivió sometida primero a una serie de leyes que la coartaron. Eso es real. O sea, el periodismo ecuatoriano en 10 años de Correa lo coartaron, casi lo destruyen. Y buena parte de los sucesos que estamos viendo, esos silencios, es obra del silencio y de la destrucción de los medios generados en el periodo de Rafael Correa. Claro, Que estamos hablando recupere de su una, posibilidad. de una década del Cordicón, Supercón, las sanciones. Entiendo completamente, y sí, hay una legislación que influyó poderosamente, además de los medios públicos, los incautados. Pero cuando tú hablas de este reencuentro, ya han pasado más de 3 años desde que se fue el anterior presidente. Este reencuentro, lo que tú le llamas, ¿cuánto tiempo más va a durar y qué significa ese reencuentro? Pues este momento que le sirva a la prensa, a la gran prensa, entender que callar la va a perjudicar mucho, ¿sí? Yo he escuchado a periodistas, sobre todo guayaquileños, muy preocupados cuando no existía información clara del número de muertos generados por la pandemia en Guayaquil. Decía, por Dios, ¿cuándo vamos a informar? Porque si no informamos lo que está pasando, nosotros vamos a perder credibilidad, Lo hizo ¿sí? la prensa internacional primero. Así es, así es. Entonces, con eso de alguna manera se destapa un tema que está provocado por
estas grandes limitaciones que le impusieron a la prensa en periodos pasados. Entonces, ha llegado como que un despertar, ¿sí? Como el conejo de Alicia prácticamente, ¿no? O sea, nos dimos cuenta, o la prensa se dio cuenta de que estaba en un momento que tenía que despertar de ese letargamiento generado, y lo ha hecho con una fuerza sin igual. Prácticamente todos los medios se han metido a identificar casos y poniendo en evidencia cosas inimaginables, pero eso ha sido a un costo altísimo. Pero es un poco triste saber que vamos a depender de los gobiernos y de los controles que estemos teniendo. ¿Te imaginas en un supuesto consentido o no consentido de que vuelva un gobierno como el que tuvimos por 10 años? Es decir, nuevamente la prensa retrocede y tiene miedo. Pues tendrá que enfrentarlo. O sea, que venga un hombre de las características del que gobernó anteriormente, es posible que llegue. De hecho, la sociedad va perdiendo condiciones democráticas y cree que la prensa no juega un papel preponderante e importante en la democracia, y la van destruyendo. Mientras más socaven a la prensa, más socavan la democracia. Y nosotros tenemos una prensa que equivale a la calidad democrática que tenemos. No es una gran cosa, ¿sí? No es una gran cosa en esta situación. Cristian, ya la productora me está diciendo que cierre, pero no quiero cerrar sin preguntarte, ¿crees que hay muchas historias más por contar, muchas cosas que revelar, muchos escándalos por destapar, y en qué áreas crees que los periodistas debemos meternos? Puertos, minería, transporte, ¿sí? Y ambiente. Creo que son los grandes temas a tocar, sin olvidar, por supuesto, el tema narcotráfico y Galápagos. ¿Sí? Narcotráfico y Galápagos es un tema que nadie habla. Hacia allá tienen que ir los grandes temas en el futuro. Dar las gracias a Cristian Zurita por ese tiempo valioso y sobre todo por esas reflexiones importantes de este oficio vital para la democracia. Esperamos verte pronto en este espacio, Cristian, y un abrazo grande. Yo les agradezco, Valen, Alina, Karen, Efraín, muchas gracias. Un abrazo y seguimos con más aquí en ConTV. Y llegamos al final de ConTV, Comunicación en Televisión. Recuerde que para nosotros todos sus comentarios y sugerencias son muy importantes, así que les rogamos que nos escriba a contv.es@gmail.com. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram como Comunicación UCSG. Y si se ha perdido este programa o quiere ver los anteriores, recuerde que están todos en nuestro canal de YouTube, pero además que todos los programas son retransmitidos por UCSG Radio. Hasta la próxima semana.